este problema. Y aquí yo voy a pedir le voy a pedir el nombre. Voy a ingresar el peso. Int input. Ingresa el peso. Y también le voy a pedir esto es un input. Estatura. Ingrese la estatura, ¿no es cierto? Con eso estoy pidiendo los 3 datos. Y aquí yo lo voy a agregar al diccionario. Tengo un puro problema que el diccionario me pide llave además de los datos. Pero no tengo ningún problema con usar la llave del mismo nombre, por ejemplo. Entonces voy a decir personas con el nombre como llave. Toma el valor de toda esta cosa que está acá. Como diccionario. Y el nombre va a ser perdón, estoy ahí. Personas en ese nombre tiene ese valor. Ese diccionario, donde lo que yo voy a guardar acá es la variable nombre con la variable peso y con la variable estatura, que es lo que leí. ¿Ya? Y después viene un if input quiere agregar más, si no. Si la persona le manda un no, sálgase del while true. ¿Ya? Este while, el programa parte creando estas 4 personas. Después me empieza a pedir más personas. Cuando ya no quiere agregar más, se sale. Y después me imprime todos. Los que estaban y los que no. Probémoslo ahí. Ingresa el nombre. Vamos a colocar a Filipito. El peso de Filipito, ¿cuánto es? 60. Estatura 1.72. Oh. ¿Qué dice mal? Int input. Acá es float. Aquí la estatura tiene que ser decimal, por eso me falló. Y el input lo transformo a decimal. Probémoslo de nuevo. Hay otro cambio que quería hacer. Es ingresa el nombre. Felipito. Ingresa el peso. Dijimos 60. 1.72. ¿Quiere agregar más? Sí. ¿A quién vamos a agregar? La Susana. El peso de Susana, ¿cuánto es? 52. Estatura 1.64. Si le vuelvo a poner sí, va a volver a pedir otro más. Pero ya si le pido no, rompo el break y me muestra los IMC de todos los que estaban en el diccionario.
¿ya? Creo que más encima les ponía que hay que pedir para que hayan por lo menos 5, una cosa así, ¿ya? Pero eso, ¿ya? No sé si se entendió, Sí, profe. ¿no? Sí, sí. Yo creo que la clave es armar una buena estructura de datos. En este caso teníamos personas, que es un diccionario, y ese contenía a su vez un diccionario de 3 valores: el nombre, el peso y la estatura. Aquí yo podía agregar nuevos nombres y después simplemente hacía un print calculando el IMC al vuelo. No estoy guardando el IMC como tal, sino que lo estoy calculando al vuelo. Y la función IMC estaba súper bien hecha, ¿ya? ¿Estamos? A ver, tema. No sé si vieron que les mandé un mail respecto a la prueba del jueves. No sé si lo vieron. ¿Ya? Sí, ¿Se profe. entendió bien lo que se pretende, no? Profe, entonces el control va a dar hasta el viernes por la noche. Sí. Lo que pasa es que no quiero evitar problemas de alumnos que me digan, profe, el internet se me cayó, o lo que sea. Entonces, la prueba yo la libero a las 7, que es la hora de clase. Voy a estar esa hora de clase disponible, pero tienen hasta el otro viernes para devolver la prueba. La prueba debiera ser para hacerla en media hora, 40 minutos, ¿ya? Y lo que tienen que devolver es una foto de la prueba. Ustedes la redactan como si estuviéramos en la clase, que en la clase hacíamos las pruebas a mano, y nada, pues pónganle el nombre y con eso se corrige, ¿ya? Es más o menos el acuerdo que llegamos con los otros profesores del ramo, hacerlo más o menos igual. Les mando la prueba y ustedes la trabajan y la mandan a Finis o a mi correo. Si se cae Finis, la mandan al correo, ¿ya? Profe, Dime. pero se va a tratar sobre lo que hemos estado viendo, ¿cierto? Sí, básicamente repaso. Hoy Ah, día ya. quiero empezar a ver objetos, pero en el fondo repaso, ¿ya? Otra cosa, durante la prueba yo voy a estar disponible también por Hangout, ¿ya? Pero no con la clase abierta, todos conectados, todos distrayéndose de las preguntas del resto, ¿ya? Entonces, la manera de contactarme va a ser usando la herramienta Hangout propia del correo, ¿ya? A ver, les muestro cómo es. Profe. Esperen un segundo. Acá en el correo, acá abajo, no sé si ven, esta es el área de chat, donde uno busca, me buscan a mí, en el fondo, y con eso me invitan a chatear. Aparece un chat acá abajo y ahí me pueden invitar a una conferencia por micrófono o pantalla para que me expliquen el tema de planteo. Pero en el fondo no va a ser un chat abierto completo, ¿se entiende, no? Me contactan por acá, me agregan en el chat del correo, y ahí está la opción después. Por ejemplo, si abro la cuenta Gabriel, tengo la opción acá de echar a andar un llamado telefónico. ¿Se entiende, no? Ese va a ser el mecanismo para que me hagan preguntas entre 7 y 8 de la prueba. Y esos fondos van a ser preguntas individuales.
¿Ya? ¿Quién me estaba preguntando algo? Yo, profe, eso de que las preguntas solo van a ser durante la hora de clase. Sí. Más allá de eso, no sé, el viernes en la tarde no. Es que, a ver, volvamos a lo primero. Un laboratorio es para hacerlo en 2 o 3 días. Y el laboratorio es un poco más complicado y ahí pueden haber más preguntas. Pero los controles, la idea es que lo hagan al tiro, lo hagan entre 7 y 8. ¿Ya? Para la persona que no tuvo internet o se le echó a perder el computador, no pudo mandar la foto del problema, para ese tipo de gente doy plazo hasta el viernes en la noche. Pero la prueba debiera responderse idealmente en el transcurso de la hora, porque está pensado para que se pueda resolver en 30, 40 minutos. ¿Se entiende, no? De hecho, debería ser más corta, pero normalmente estoy casi dedicando una hora completa a controles. ¿Ya? En el fondo, hagan lo posible por estar a las 7 y hacer la prueba ahí mismo. ¿Ya? Por eso es que doy tiempo de consultas en esa banda de pruebas. ¿Ya? Obviamente consultas de enunciados, ese tipo de cosas. Y como va a ser individual, probablemente algunos me van a preguntar cosas y no la voy a poder responder al tiro porque puede estar hablando con otro alumno. ¿Se entiende? ¿No? O sea, ahí tienen que tener paciencia al ir contactándome para respuestas. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí, profe, gracias. Ahí a todo esto les mando el link para asistencia para que contesten, por favor. Entonces, materia que vamos a ver, lo mismo que hemos hecho hasta ahora, ciclos, if, un fondo básicamente repaso, variables, listas, diccionario, funciones, ¿ya? Básicamente repaso primer semestre. No va a ser con archivos, no va a ser con recursividad, o sea, una cosa súper estándar. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. ¿Preguntas de esto? ¿Preguntas de materia? Ya. Veamos un poquito entonces de qué se trata la materia de objetos. Porque básicamente acá se traduce prácticamente lo que vamos a ver todo el resto del semestre, se basa en manejar bien objetos. ¿Ya? ¿Ustedes entienden lo que es un objeto? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Saben para dónde va? ¿Ya? ¿Qué entienden por objeto? Cuando uno dice, oye, esto es un objeto, ¿qué se imaginan? ¿Ya? Ainara define como un objeto algo físico. ¿Ya? Puede ser. Pero quizás puede ser un poquito más genérico. ¿Ya? Veamos para dónde va. Objeto, lo vamos a entender como una abstracción mental
que puede representar algo, ¿ya? No necesariamente cosas tangibles o cosas físicas, ¿ya? La gran mayoría de ejemplos son cosas físicas, pero también pueden ser cosas intangibles, digamos, ¿ya? Entonces, ¿a qué me sirve esto? Tengo la capacidad de ordenar todas las variables, características y acciones que puede realizar una cierta cosa, ¿ya? Eso es lo que pretende hacer los objetos. Yo en una sola entidad puedo caracterizar y definir las acciones que tiene. Por ejemplo, hablar de un libro, hablar de un gato, hablar de un auto, ¿ya? Son objetos. Y cada uno de esos objetos tiene dos cosas clave. Características que lo definen, como también acciones que puede realizar, ¿ya? Todos estos objetos tienen variables y funciones propias. Siempre hemos hablado en programación de variables, pero ya en objetos se empiezan a llamar distinto y pasan a ser sus características, ¿ya? Las funciones propias vienen siendo las acciones de ese objeto, ¿ya? Y por favor, si alguien no entiende, repetimos, ¿ya? Entonces, algunas definiciones que tienen que saber, y esto tienen que sabérselo como vocabulario, tienen que sabérselo bien, porque uno habla de algunos temas y tienen que acordarse siempre las definiciones. La clase lo vamos a entender como el tipo de cosa, ¿ya? Esas son las características básicas que va a tener un objeto, ¿ya? Y el objeto pasa a ser la cosa concreta, ¿ya? Vamos a hacer ejemplos de esto. Todavía está medio en chino, pero ya vamos a ver ejemplos de eso. Los métodos son las funciones que se incluyen en esa clase. El constructor es un método específico o una función específica que se autoejecuta cuando uno crea un objeto a partir de una clase, ¿ya? Y la propiedad son las variables que se incluyen, o sí, son las variables o características de esa clase, ¿ya? ¿Preguntas de eso o hacemos ejemplos? Profe, ¿a qué? O sea, yo creo que con ejemplo va a quedar más claro, pero no entendí bien lo constructor. Ya. Veamos de qué se trata esto. Yo me voy a cambiar acá a la pizarra. Cuando uno ve que, por ejemplo, un objeto, y vamos a hacer acá, ¿qué objeto vamos a usar? Pensemos en un por decir algo, no sé, una vela, por decir algo. Eso es un objeto, ¿ya? La vela es una cosa que existe en la realidad, que uno, y esto hagámoslo, ¿no es cierto? Es un objeto que existe, que tiene ciertas características y qué sé yo, ¿cierto? ¿Qué características puede tener una vela? Di cualquier ejemplo, pero ¿qué características puede tener una vela? Simón Catalina dice olor. Bueno, si una vela con algún tipo de aromatizante, puede ser. ¿Cómo puedo escribir acá? A ver. Voy a insertar un texto. Entonces, insertar nota. Entonces, dijimos que una vela puede tener, en realidad, aroma, ¿cierto?
¿Qué otras características puede tener una vela? Figura, digámosle forma, ¿ya? Tamaño, dimensiones, ¿ya? Y puede ser color, ¿no es cierto? ¿Qué otras características puede tener esta vela? Va a tener un precio, ¿cierto? Si uno la compra, alguien tiene algún valor. ¿Qué más puede tener una vela? ¿Qué quema? Yo no sé si hay productos distintos que quemen las velas, son siempre de cera. Yo de ignorante, no sé. ¿Ya? Pongámosle acá el combustible, material, ¿no es cierto? ¿Cómo arreglo esto? Cáspita, que se perdieron aquí. Yo no quiero eso, quiero que se vea lo que escribimos arriba. Bueno, distintos tipos de características que puede tener esta vela. ¿Ya? Hay más, pero es un listado. Ahora, si tengo una vela de ese formato y tengo otra vela que va a ser una cosa guatona así, ¿ya? Si tengo otra vela, esta es la vela 2. ¿Son iguales o no? Estas dos velas. Yo creo que para todos los efectos prácticos, todos entendemos que estas velas no son iguales. Pero las dos son velas porque las dos comparten el mismo set de características. Las dos tienen dimensiones, las dos tienen color, las dos tienen precio, las dos tienen combustible, las dos tienen material. Por supuesto que el material podría ser distinto, el color es distinto, las dimensiones son distintas, pero tienen el mismo set de características. No sé si se entiende. Si uno dice, oye, en personas, dos personas son completamente distintas, pero las dos tienen nombre, las dos tienen estatura, las dos tienen root. No sé si se entiende. Ambas son velas, lo que dice Tomás tiene toda la razón. Va para allá este tema de los objetos. Todos son velas, pero las velas nacen de un set de características. Aquí se perdieron algunas, pero las dos generan una multiplicidad de velas, ¿ya? Y tengo acá, no sé, una vela, hay unas cuestiones medias chuecas, no sé. Esta genera una vela que tiene dos llamas, no sé. ¿Se entiende, no? El mismo set de características me puede generar dos sets, o sea, muchos objetos distintos que sabemos que son todos distintos, pero son todas velas, ¿ya? Yo no puedo comparar una vela con un libro. Quizás el libro también tiene precio, también tiene color, materiales, pero vámonos a lo tradicional. Todas las velas son iguales en el mismo set de características y típicamente con el mismo set de acciones, que es que se consuma, que se apague, que ilumine. Esas son como las acciones que hace una vela. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Entonces, todas estas características de las velas son iguales tanto en, aquí para que no se olviden, estas son las
¿Ya? Estas son las características. Nosotros en Python a esto le vamos a llamar, y aquí esto se lo tienen que aprender, para nosotros estas son las propiedades. ¿Ya? Este es el concepto que tienen que aprender. Estas son las propiedades. Ahora, no sé si se dan cuenta, pero color, materialmente, esto sí es una variable, donde yo voy a almacenar el azul, por ejemplo, en el caso de esta, y voy a almacenar rojo en el caso de la otra. ¿Se entiende, no? Ahora, complementario a las propiedades están las acciones. ¿Qué acciones puede hacer una vela? Voy a poner nota. ¿Qué acciones puede ejecutar una vela? Por ejemplo, iluminar, consumirse. Eso es que se va achicando. Puede efectivamente quemar. Puede, no sé, ensuciar. ¿Ya? Se derrite y empieza a generar, digamos. Estas son acciones. ¿Ya? Vamos a poner acá. Todo esto que está acá son acciones. ¿Ya? Las cosas que hace una vela, que nosotros la vamos a entender como métodos. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, lo interesante viene ahora. Si yo tomo las propiedades y tomo los métodos y los defino, todo esto se le llama clase. ¿Ya? Cuando uno digo, esta es la clase de una vela, es la suma de sus características y la suma de sus acciones, que no habla de ninguna vela en particular, sino que de todas las velas. Esa es la clase. ¿Ya? Y esta clase, nosotros lo vamos a entender que es como el genérico. ¿Ya? Si no me entienden la letra, por favor me dicen también. Pero esta es la clase, cuando yo sumo todas sus propiedades y todos los métodos. ¿Ya? Y yo defino el genérico, ¿ya? El que sirve para todo. Y después, yo voy creando acá, cuando voy creando las velas, todos estos que están acá, como salen de una clase, se transforman en objetos. Y un objeto ya pasa a ser, digamos, el elemento, llamémoslo, este es el real. ¿Ya? Este objeto es el que voy a usar en el programa. Aquí yo tengo, no sé, tales autos, tengo tales personas, tengo tales, no sé, productos de una tienda. ¿Ya? Esos son los objetos. Pero todos los objetos van a compartir, todos los objetos que vienen de una cierta clase van a compartir ese set de características. ¿Ya? Y eso es súper importante que lo entiendan así. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? Profe, ¿me escucha? Dime. ¿Puede explicar lo último, lo naranjito? Yo tengo acá, cuando sumo las características genéricas y las acciones genéricas, voy a crear una clase. Que la clase no especifica a ningún objeto en particular, sino que los define a todos. ¿Ya? Una persona tiene nombre, tiene estatura, qué sé yo, y todas las personas tienen nombre, tienen estatura, tienen edad.
Cuando yo vaya creando personas en mi sistema, van a tomar todas esas características. ¿Ya? Lo que está en naranjo son los objetos reales que yo he creado a partir de una clase que ya estaba definida. Eso es lo que está ocurriendo acá. Crear objetos reales a partir de esa clase. ¿Ya? En el fondo, en código, lo primero que yo voy a hacer es crear la clase. Segunda cosa que voy a hacer, empezar a crear objetos que toman esa clase. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero armar ahí. ¿Ya? Y es súper importante que entiendan este tema conceptual antes de empezar a código en Python. ¿Ya? Yo partí de las velas como objeto, describí la clase, pero en realidad es de la clase donde uno empieza a crear objetos. ¿Ya? ¿Estamos bien con eso? Sáquenle un pantallazo a eso porque eso no queda en la materia. Es como esto es la pizarra, así que saquen la foto de la pizarra nomás. ¿Ya? ¿Ya estamos? Lo único que no vi acá, en ese modelo, vimos la clase, que es el tipo de esta cosa, en este caso la vela genérica. El objeto es lo concreto. Método son las acciones o funciones. Propiedad son las variables o las características. ¿Ya? Haciendo el paralelo con esta. Oh. Haciendo el paralelo con esta. La clase es la clase. El objeto es eso. El método son las acciones. La propiedad son las características. ¿Se ve bien o no? Lo que no hemos hablado es el constructor. ¿Ya? ¿Qué ocurre? El constructor es una acción. ¿Ya? Hay una acción específica que se llama crear o iniciar. Siempre tiene que haber un constructor que haga algún como back office o temas internos en el objeto al momento de crearse. ¿Ya? Ese es el constructor. El constructor lo que hace es tomar algunas acciones y ejecutarlas dentro del objeto al momento de crear ese objeto. Eso es lo único que tienen que acordarse por ahora. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, ahora, usar objetos, la verdad es, yo diría que es bastante simple. Simplemente tengo que decirle Garfield es igual a gato. Gato es la clase. Garfield pasa a ser un objeto concreto de la clase gato. ¿Ya? Garfield.alimento igual lasaña. Estoy asignándole el valor lasaña al alimento de ese gato. ¿Ya? No sé si se ve acá, pero yo tomo esta lasaña, que es un dato, lo almaceno en la característica alimento de este gato Garfield. ¿Ya?
gato.dormir, le digo a el objeto Garfield que se ponga a dormir. Obviamente hay que tener creado el qué significa dormir en la clase, pero al menos Garfield tomó todas las características del gato como objeto. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos otro gato, Mewtwo. ¿Ya? El dueño, Jesse. ¿Ya? El dueño de Garfield es John. No es John con H, este es Garfield. ¿El dueño de Mewtwo es el mismo dueño de Garfield? ¿Quién va a entregar esto? ¿Esto es verdadero o falso? Esto es falso. ¿Ya? Los dos son gatos. Los dos tienen dueño, pero el dueño de uno no es el mismo del otro. ¿Ya? ¿Se entiende para dónde va o no? Vamos a poder crear muchos objetos a partir de una misma clase. ¿Ya? ¿Ya? Miremos cómo se hace. ¿Preguntas de eso? Es bueno que lo entiendan conceptualmente, porque ahora que lo vamos a hacer en código, van a aparecer algunas palabras nuevas en Python. Y la verdad tienen que sabérselo medio como relojito. ¿Ya? Entonces, voy a guardar acá. Voy a guardar. Esto se va. Esto es. ¿Cuánta clase damos ya? 0,5 clases. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que partir haciendo es voy a poner crear clase gato. ¿Ya? Eso está como comentario. Entonces, primera palabra nueva en Python, class gato. ¿Ya? Con eso Python sabe que todo lo que viene a continuación es elementos que son propios de este gato. ¿Ya? Después, lo siguiente que viene es crear el primer método o función, y ese es el constructor. Esta es la función que se ejecuta siempre cuando yo creo este gato. Y esto se escribe así, def, doble guión abajo, init, ¿ya? Y aquí yo voy a colocarle, como toda función, qué parámetros va a recibir. Siempre se usa init, así se llama con el doble guión abajo. Def init, y acá por lo menos tiene que ir el parámetro self, que representa a sí mismo. Y acá vienen todos los otros parámetros que a uno le interesa que tenga este gato. ¿Ya? Todas las otras características. ¿Ya? ¿Qué puedo tener acá? No sé, vamos a decir, va a tener un nombre, un dueño, y qué come. Aquí podrías ponerle edad, podría poner todo lo que interese. ¿Ya? Y dentro del constructor hay que crear estas mismas variables. Entonces le voy a decir self.nombre es igual a nombre, self.dueño igual dueño, self.comida igual comida. Esto que está acá pareciera ser como medio como redundante, pero no es tan tonto. ¿Ya? Miren lo que ocurre acá.
quiero rayar, por eso abro. Lo que está ocurriendo acá es lo siguiente. Esta parte que está acá, estoy creando los métodos. Crear. Crear las propiedades. O las características. Las estoy creando. ¿Cuáles son? Nombre, dueño y comida. ¿Qué dato va a recibir? Los datos que están acá en la función. Esta variable es la que va a llegar acá. Esta es la que va a llegar acá. Y esta es la que va a llegar acá. ¿Ya? Aquí es bastante directo porque es 1 a 1. Pero yo podría realmente querer hacer algún cálculo. Podría querer, no sé, que hubieran valores por defecto. ¿Ya? Pero la clave es eso. Vamos a cambiar el color. Estas que están acá son las características. ¿Con qué valor parte? En este caso, con lo que están llegando acá. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Todos contentaron la lista, no? Yo podría decir self, vamos a poner meriendas igual 0. Meriendas no viene de afuera, pero estoy asumiendo que el gato cuando nace no ha comido nada. Y quiero tener ese contador de cuántas veces ha comido este gato. ¿Ya? Perfectamente puedo hacer eso. ¿Ya? También puedo decir self.vidas igual 7. Para que cada vez que este gato tiene un porrazo, tiene el link de la lista, está en el chat más arriba, César. ¿Ya? César pregunta si se reciben todos los valores en string. No necesariamente. Cuando yo cree este gato, le voy a tener que mandar el nombre del dueño de la comida. ¿Qué dato podríamos recibirlo en peso? El peso lo podríamos recibir en numérico. Y aquí decir self.peso igual peso. ¿Ya? Este self, de nuevo, hace referencia a sí mismo, porque queremos que cada gato tenga datos que sean independientes para todos los otros gatos. ¿Ya? Dejémoslo hasta ahí por ahora. Yo podría querer, preocupémonos por ahora de las características, ¿ya? Y después veamos las acciones. O sea, preocupémonos de las propiedades. Entonces aquí yo puedo decir gato 1 es igual gato. ¿Con qué características? Le voy a poner Tom. El dueño de Tom. ¿Cómo se llama el dueño de Tom? No sé cómo se llama la nana. Señora Clota. ¿Qué come Tom? Come Jerry. ¿Cuánto pesa Tom? Pongámosle 10 kilos. Eso es numérico. ¿Ya? Si yo ejecuto, no me aparece nada acá abajo porque no le he pedido nada todavía. Pero perfectamente le puedo decir print g1.nombre g1.peso. Ejecuto y me dice Tom y pesa 10 kilos. ¿Ya? Estas son las características propias de G1, que G1 es un gato. ¿Ya? Yo voy a tener ahora un gato 2. Y acá vamos a colocar el nombre de este gato,
Don Gato. ¿Quién es el dueño de Don Gato? ¿Tiene dueño Don Gato, no? Nadie. Este es abandonado. ¿Qué come Don Gato? No sé, basura. ¿Come pescado Don Gato? Bueno, pescado. ¿Y cuánto pesa Don Gato? 8 kilos. ¿Ya? G2 también es un gato, pero G2 no tiene nada que ver con G1. ¿Ya? Si digo ahora print G2.nombre, G2.comida, me muestra ¿qué dice? Nombre, G2. G2 punto, perdón, ahí está el error. G2.nombre, Tom Gato y pescado. El otro, el G1, es Tom y pesa 10 kilos. ¿Ya? Entonces, acá yo puedo decir print G1.peso, G2.peso. Aquí estoy comparando los pesos de estos dos gatos. Me dice falso porque no pesan lo mismo. ¿Ya? Pero tienen propiedades distintas, pero tienen el mismo listado de propiedades. No sé si se va siguiendo por dónde va. Lo voy a hacer de nuevo para los que se perdieron. Yo tengo acá la clase gato y de acá yo pude crear un G1 y pude crear un G2, que son dos gatos que todos contienen un nombre, una comida, un dueño, un peso, pero el dato que está guardado acá es el que es distinto del nombre del otro. Tiene otro valor acá guardado. Come otra cosa. Tiene otro dueño. ¿Ya? Los dos son gatos, pero son completamente distintos unos de otros. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Ya, parece que se entiende. Veamos qué más se puede hacer. Yo puedo, por ejemplo, ver qué podemos hacer con ¿cómo puedo cambiar algo? Yo simplemente lo puedo reescribir. Entonces puedo decir G1.vidas menos igual 1. ¿Ya? Print G1.vidas. ¿Qué acabo de hacer acá? Le acabo de quitar una vida al gato 1. Y aquí imprimo vidas y me dice 6. Si veo las vidas del gato 2, me dice que tiene 7.
siendo que el anterior, Garfield, le quitamos una vida. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Que le hayamos quitado una vida a Garfield no tiene nada que ver que le hayamos con las vidas de Tom. En el fondo, siguen siendo completamente independientes. Hay nada, dice que te perdiste, ¿dónde? Lo que dice que tiene 7 vidas. Sí. Ya, y que no entendí lo último. Fue como Por muy eso. rápido. Todos los gatos, cuando yo los creo, le digo que han comido 0 meriendas y tienen 7 vidas. Eso es cuando yo estoy creando este gato. Y aquí yo tomo el G1, que G1 es un objeto de gato, que en este caso es Tom, ¿no es cierto? Y a Tom tomo sus vidas y le quito una. Por eso que ahora cuando imprimo las vidas del gato 1, me muestra acá un 6. Y no tiene nada que ver con las vidas del gato 2, que me sigue diciendo 7. Porque son dos objetos que partieron de la misma clase, pero las vidas de uno no tienen nada que ver con las vidas de otro. Al igual Ya, que no no. tienen el mismo nombre, no tienen el mismo dueño, qué sé yo. ¿Se entendió, no? Ya. Sí, sí se entendió. ¿Ya? Yo puedo perfectamente decir G2 punto meriendas, perdón, punto meriendas más igual 1. Con eso le estoy incrementando una merienda al gato 2. Y aquí print G1 punto meriendas, G2 punto meriendas. Y ejecuto. Tom no comió nada y Don Gato ha comido una sola vez. ¿Se entiende, no? Son completamente independientes. ¿Ya? Entonces, veamos un poquito más qué otras cosas podemos hacer. Veamos otro método o otra función que puede tener el gato. Por ejemplo, vive. Todas las funciones tienen que recibir un self. ¿Ya? Entonces, if self.vidas es mayor a 0, si eso es cierto, devuelve verdadero. Caso contrario, devuelve falso. Entonces yo puedo preguntar simplemente si vive o no vive. ¿Ya? Print vive. ¿Ya? Me dice true, G1 todavía está vivo, porque tiene más de una vida. ¿Ya? Entonces, en el fondo, armé una función que me devuelve si el gato está vivo o está muerto. ¿Ya? Definamos otra función. Def costalazo. ¿Ya? ¿Qué ocurre con un costalazo? Self.vidas menor o igual a 1. Réstele una vida. ¿Ya? No sé si se dan cuenta, pero al crear una función dentro de la clase, queda disponible para todos los gatos, no solamente para G1. No sé si ven eso. ¿Ya? Por el hecho de ser parte de la clase, va a quedar útil para todos.
¿Ya? Entonces, yo puedo hacer un while G2 punto, mientras viva G2, voy a decir G2 punto costalazo. ¿Ya? Print G2 punto vidas. Veamos qué pasa. ¿Ya? Partió con 6 vidas, o sea, partió con 7. Tuvo un costalazo, perdió una. ¿Ya? Mostré el 6. Después tuvo otro costalazo, mostré el 5. Y así. Hasta que le quedaba una y cuando quedaba una ahora 0. Y cuando es 0, este G2 ya me daba falso. Con lo cual se va a salir del while. ¿Ya? Aquí básicamente hice un ciclo que apalearon al pobre Don Gato y ya no hay Don Gato. ¿Se entiende, no? Sí, fue un poquito maltrato animal, perdón. Ya, pero es caricatura. Así que en el próximo episodio vuelve a la vida. ¿Ya? Pero de nuevo, la función costalazo está disponible para todos los gatos. Lo mató con un while. Sí, pues. ¿Ya? Piensa que así funcionan todos los juegos. Todos los juegos funcionan con objetos y si no sería demasiado difícil de programar. ¿Ya? Este fue restando. ¿Ya? Ahora, nada me impide volver a mandarle un costalazo al pobre Don Gato. Si lo ejecuto, ahora tiene menos una vida. ¿Ya? ¿Cómo puedo arreglar eso? De que solamente aplique costalazo si es que todavía está vivo. Va con un if. Y vamos a colocar el if acá en el mismo costalazo. If self.vidas es mayor que 0. Mientras eso sea cierto, le puede seguir quitando. ¿Ya? Y de nuevo, este código queda general para toda la clase. Aquí lo voy a poner acá abajo para que no se pierdan. Aquí viene el programa principal, programa. ¿Ya? Todo lo que está acá es la clase y esto no se ejecuta hasta que se llama. Y ahora en este caso, al pobre Don Gato lo apalearon acá. Y después le siguen pegando, pero ya no le quitan más vidas porque ya no le quedan. ¿Ya? ¿Se entiende lo que hicimos ahí o no? Ainara pregunta si puedo repetir. El gato parte con 7 vidas. Y cada vez que yo llamo la función costalazo, le quito una vida a este gato. ¿Ya? Y aquí simplemente armé un while que mientras estuviera vivo, le seguía mandando costalazo. Y después del costalazo imprimía las vidas. Y es toda esta parte que está acá. Hasta que eventualmente llega a 0. Cuando llega a 0 se sale del while. Pero nada impedía que siguiéramos pegando al gato. ¿Ya? Entonces corregimos que la función costalazo quitara vidas si es que era igual a 0. Por eso le pusimos un if. Si tiene más de 0 vidas, réstele. Pero si esto es falso, no le va a restar más vidas.
De hecho, vamos a hacer una tontera acá. Else print no sea abusador. ¿Ya? Entonces, cuando yo ejecuto, me alcanza a decir un no sea abusador porque le sigo pegando al pobre gato. ¿Ya? Aquí llego al else del if que impide restar más vidas. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Qué pasa si invento un nuevo def? Def, le voy a poner nuevo episodio. ¿Y qué hace el nuevo episodio? Deja todo en cero. Entonces no tengo ningún problema con decirle self.vidas igual 7. ¿Ya? No importa lo que hubiera ocurrido en el episodio de antes, pero yo le digo G2. Nuevo episodio, print G2.vidas. Ahora tiene 7. Estamos en un nuevo episodio, entonces ahora Don Gato tiene 7 vidas. ¿Ya? Y de nuevo, estos son los métodos. Costalazo, nuevo episodio, vive, ¿ya? Son distintos métodos que se aplican para cada gato, ¿ya? Acá G1 ya le habíamos quitado una vida, no sé si se acuerdan, ¿ya? Voy a poner G1.vidas, G2.vidas. Sigue teniendo 6, pero resulta que G1 también tuvo un episodio. Entonces ahora al final también me muestra 7 vidas cada uno. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, ahora, no los quiero enredar más por hoy, pero básicamente todo lo que está acá en la clase son las características, las acciones que tiene cada gato. ¿Ya? Y después de eso yo puedo tener muchos gatos haciendo cosas. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Le hacemos un último método? Hagámosle un random para que sea entretenido. Voy a poner acá import random. ¿Ya? Oye, aquí no estoy por el maltrato animal en verdad, ¿eh? No me reten. ¿Ya? Pero veamos acá, se enfrenta def zarpazo. ¿Ya? Este es el ataque. ¿Ya? Este gato va a atacar a otro. ¿Ya? Entonces, para hacerla fácil, definámoslo no como la fuerza, sino que definámoslo si realmente le tira un zarpazo y le llega al otro. Entonces hagámoslo con azar. ¿Ya? Y veámoslo con un azar. Hagámoslo igual con verdadero y falso. ¿Ya? Le voy a poner la probabilidad es un random.randint entre 1 y 10. ¿Ya? Esa es nuestra probabilidad. Y probabilidad es mayor pongámosle, al 70%, mayor o igual al 70%. Si eso es cierto, devuelvo a verdadero, que significa que le pegó. Caso contrario,
¿Ya? Y esto va a ser un tema al azar. Entonces, después del nuevo episodio, hagamos que hacemos una batalla a muerte, ¿no? Veamos. While G1.vive and G2.vive. Si los dos están vivos, se pueden pegar. Entonces, vamos a hacer if G1. Si eso es cierto, G2.costalazo. ¿Ya? Si G1 logra hacer un zarpazo que tiene un 30% de probabilidades, aplíquele un costalazo al contrincante. ¿Ya? Por otro lado, if G2.zarpazo G1.costalazo. ¿Ya? Y después de la batalla, primero G1 contra G2 y después G2 contra G1. Y una vez que termina esa ronda, print G1.vidas, G2.vidas. Y para que no sea tan rápido, da igual input. ¿Ya? Con eso voy a hacer una pausa para ir viendo el paso a paso. ¿Ya? Pruébalo ahí. Ya. Partió esto. Esta es la primera ronda. ¿Ya? Significa que Tom le logró pegar a Don Gato y Don Gato no le logró pegar a Tom. ¿Ya? Tom le logró pegar a Don Gato y Don Gato todavía no le logra pegar a Tom. ¿Ya? Aquí ninguno le pegó a ninguno. Aquí Don Gato, no, Tom le pudo pegar a Don Gato, pero Don Gato, o sea, no le pudo pegar y Don Gato sí le pudo pegar a Tom. ¿Ya? Aquí los dos se pegaron. Los dos bajaron uno. ¿Ya? Aquí ninguno le pegó a ninguno. Aquí ninguno le pegó a ninguno. Ahí Tom le pegó a Don Gato. Tom le pegó a Don Gato de nuevo. Don Gato le pegó a Tom. Ahí nadie se pegó. Nadie se pegó. Apuesto a Tom. No sé, aquí es azar. Los dos se pegaron. ¿Ya? Y aquí murió Don Gato. ¿Ya? Y ahí terminó el programa. ¿Ya? Tuvo pelea. Obviamente si le saco el input, esta cuestión es rápida. ¿Ya? Pum. Ganó Tom de nuevo. Tom de nuevo. Ahí ganó Don Gato. ¿Ya? Y miren, y este tuvo una larga racha de que ninguno se pegó. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Todo basado en zarpazo que pega según un cierto nivel de azar, costalazo que va quitando vidas y él vive. ¿Ya? Y acá repetí mientras estaban los dos vivos que se agarraban a coscacho. Si le logra atinar un zarpazo, al otro se le resta. ¿Ya? Si el otro responde, le quita. ¿Ya? ¿Preguntas de eso?
Vamos a hacer muchos ejemplos de esto, porque esto es la clave para todo el semestre, y tenemos que hacer objetos todo el tiempo. ¿Ya? ¿Están claros para el jueves? ¿Profe? Dime. Objeto entonces no entra el jueves, ¿cierto? Objeto no entra el jueves. Hasta funciones, ciclo, diccionario, lista. En el fondo es materia de primer semestre. Materia de programación 1. ¿Ya? Y de nuevo, yo les mando por correo la prueba que tienen que realizar y estoy disponible de 7 a 8 por si hay preguntas. Y disponible por el chat, no por mail, no por cosas así. ¿Ya? El chat del correo, no el chat de Finis. Y después se sube todo a Finis. Y si falla Finis, a mi correo. ¿Ya? Y tienen hasta el próximo viernes. ¿Ya? Ojalá que la puedan entregar en la misma hora de clase, porque no deberían tener todo para que sea la misma hora de clase. ¿Ya? También voy a pasar lista el jueves. Ahí les mando el link también para que respondan y todo. ¿Ya? ¿Preguntas? Ya, pues dejemos hasta acá entonces. ¿Ya? ¿Están viendo los videos en YouTube o no? No han visto nada.